Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigle, el que ronca en este retorno de la noche neoliberal. Hoy hablaremos de lo que ha sido un año de traiciones. Realmente el gobierno de Lenín Moreno, más allá de que sea bueno o sea malo, para una cultura altamente emocional como somos la cultura latina, que a diferencia de la cultura europea y nórdica o la norteamericana, que son altamente lógicas, nosotros somos una cultura altamente emocional. Para esta cultura altamente emocional que es el pueblo ecuatoriano y el pueblo latinoamericano, la traición es la cosa más maligna, más mala, más fea que se puede vivir. Ya la traición en el lenguaje de Roma y en el lenguaje latino en el que nosotros hablamos, se lo vincula con bruto. El traicionero, además de ser traicionero, es bruto. ¿Por qué? Porque el sobrino de Julio César, él personalmente fue el que le apuñaleó por la espalda a su tío, que lo había colocado precisamente entre el Senado de Roma. Estaba en el Senado gracias a su tío y lo clavó. Y desde ese momento a la traición se lo vincula con bruto, brutalidad, brutus. En la historia de América, las conquistas que se hicieron a los indígenas se basaron fundamentalmente en traiciones. Los cañaris traicionaron a su propia especie, a su propio grupo étnico, a los indígenas, y se pasaron al lado del español y ayudaron a Pizá, a Benalcázar a conquistar Quito y en la batalla de Sacsayhuamán. Cuando ya los españoles estaban vencidos, un cañari venció a un español y gracias a ellos los españoles llegaron a dominar. ¿Y cómo les pagaron los españoles a los cañaris? Era un pueblo en el que apenas de 50,000 personas que existían, de 50,000 adultos hombres que existían en la tribu, apenas quedaron 5,000. Todos los demás fueron llevados a las minas a trabajar buscando oro, torturados y maltratados. Esa fue la forma como el diablo pagó a sus discípulos. Y no es que esté en contra de que los cañaris hayan sido malos o nada. Los cañaris tenían razón para traicionar a Atahualpa en su momento, porque Atahualpa sembró corazones de cañaris en venganza que los cañaris defendieron a Huáscar, porque los cañaris habían sido guardias del Cusco, enviados por el mismo Huayna Cápac. Pero a más de esto, en Paraguay, la conquista de los indígenas guaraníes, si ustedes ven la película La Misión, se realiza en base a una guerra interétnica entre indígenas que se matan. ¿Cómo se conquista México? México se conquista mediante una guerra interétnica entre los indígenas. Los españoles hacen que se peleen los enemigos de los aztecas con los aztecas y terminaron así dominando. Pero fuera de eso, recordemos que el capítulo más dramático de la historia cristiana es el capítulo en el que Judas le entrega a Cristo. Esa es la cosa más horrible que se ha vivido dentro del cristianismo, y es por eso que en el cristianismo nosotros sentimos que la traición es la cosa más servil y más mala que existe. Cuando Judas cambia a Cristo por 30 monedas, como alguno de nuestros presidentes, el que tenemos ahora, cambia a Rafael Correa por el dinero de los banqueros, por los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Esas son realmente acciones dolorosas que se viven en el Ecuador. En el Ecuador hemos vivido tremendas acciones dolorosas en Latinoamérica. La muerte de Simón Bolívar. Simón Bolívar realmente fue asesinado. Fue asesinado en la hacienda de un español, y el mismo español que lo acogió urgió o planificó cómo hacerlo pasar por muerto o por tuberculosis. Pero lo más grave de todas las traiciones fue la de nuestro primer presidente ecuatoriano, que le mató al nuestro libertador,
Juan José Flores mató a Antonio José de Sucre, el mariscal de Ayacucho, el hombre que le dio la independencia a Ecuador, Bolivia y Perú, dirigiendo los ejércitos de Bolívar. Pues a este joven, cuando iba de regreso para ser ya nominado presidente de la Gran Colombia, lo asesinaron. Pero no solamente esa ha sido la traición, la misma traición que vivimos aquí con Alfaro. Cómo le asesinaron, cómo lo arrastraron, cómo lo mataron. ¿Y quién lo mató? ¿Quién organizó todo eso? Precisamente su general, el general Leonidas Plaza Gutiérrez, que era un vendedor de chicha en Bahía, y él lo llevó a ser general. Y miren, Alfaro lo pone de general e inclusive lo pone de presidente en el primer mandato de que él como su sucesor. Y luego este mismo hombre utiliza las ametralladoras compradas por Alfaro para el conflicto que teníamos con el Perú, porque el Perú, un presidente Franco, había prácticamente entregado el Ecuador hasta el límite con Baños. Y Alfaro logra recuperar el territorio y pone la frontera en el río Amazonas, aunque perdimos Paita, Piura, Moyobamba, Motilones, Champachica, Huachicona, todo eso perdimos. Pero Alfaro logra que por lo menos parte del territorio que prácticamente fue regalado por el presidente Franco, cuando habían en este país 4 presidentes, García Moreno, un presidente en Loja, un presidente en Quito y un presidente en Guayaquil, un presidente en Cuenca, 4 presidentes. Ahí se hizo esto. Entonces Alfaro logra recuperar ese territorio comprando ametralladoras. Las mismas ametralladoras las utilizó Leonidas Plaza Gutiérrez para acabar con el ejército de Alfaro, capturarlo y luego hacerlo arrastrar en la calle, acompañado por la Iglesia Católica y acompañado por el diario El Comercio de Quito. No olvidemos eso, que el diario El Comercio fue el que instigó, el que le llevó, el que asusó a la gente para que fuera arrastrado Eloy Alfaro. Eso nunca tenemos que olvidarlo. Pues bien, aquí vivimos ahora la traición a Rafael Correa y a ustedes y a mí. Hemos pasado un año de traición. ¿Qué se ha visto en este año de traiciones? Pues hemos visto que los alcaldes de Alianza País, como el alcalde de Atacames, no han tenido ningún escrúpulo en traicionar. Es más, el alcalde de Atacames hizo campaña al lado del vicepresidente Jorge Glass. Él prácticamente lo amparó hasta llegar al alcalde. Y sin embargo, a Jorge Glass está en la cárcel y el alcalde de Atacames se pasó a otra línea. Y no solamente el alcalde de Atacames. Muchos, casi todos los alcaldes que eran de Alianza País, pues se cambiaron. Lo más grave ha sido el camisetazo de los asambleístas. Habían más de 70 asambleístas de Alianza País en un congreso que tiene 106. Y miren, solo quedan 29. Los demás, no se puede uno imaginar que la vicepresidenta, que era la que más piropos y cosas y halagos le hacía y decía del presidente, no se puede uno imaginar que la ministra de Relaciones Exteriores, a la que el presidente Rafael Correa le puso en todo, desde ministra de Defensa hasta las Naciones Unidas, no tuvo ningún empacho en mirarse. Yo me pregunto cómo gente tan inteligente de la Flaxo, que estaban con Correa, uy, les da lo mismo, con una cosa muy importante. Los que están en la cárcel son solo costeños. Y todos sabemos que no es así, que el robo nunca ha sido solo en la costa. Que aquí en la sierra también hay robo. Y es ese robo minucioso, medidito, el robo del roedor, del ladrón que te roba en la tienda el vuelto, el taxista que te roba el celular cuando tiene chance, el taxista que te roba en el taxímetro,
ese robo así, el, bu- el burócrata que, si no que no mueve los papeles, si no hay alguna compensación, el policía que no hace ningún trabajo si es que no hay para el taxi, entre comillas, y así todo, ese robo que se mastica todos los días aquí en Quito, eso se ha vuelto ahora escuela. Hemos vivido el robo. Se vive el robo hasta en el deporte. ¿Por qué Pichincha no tiene ningún deportista bueno que se luzca? Muy sencillo. Porque el que gana siempre es el compadre, el cuñado, la nuera, la novia, la amante, la moza, la admirada, la querida, todo de los jueces que determinan quién es el campeón en taekwondo, quién es el campeón en fisicoculturismo, quién es el campeón en esto, quién es el campeón en el otro. Esto es el compadrazo. Hasta en eso, por eso aquí no existe deportista bueno. Se admira que haya 7 escuelas de fútbol en Quito y no haya un solo deportista, un solo futbolista de Quito. ¿Dónde sale? ¿Cómo es que hay tantas escuelas de deportes, tantas gimnasios y los deportistas son tan malos? Es que es así. Aquí se regalan los premios, aquí se regala la reina es familia, lo que sea de los jueces. El campeón es lo que sea de los jueces. Todo es así. Uno se pregunta dónde diablos está esa honestidad. Y eso es lo que hemos vivido este año. La desesperanza. Hemos vivido como nuestros estudiantes que se gradúan, los que regresan del extranjero, los que salen de las universidades, no tienen trabajo. Hemos vivido el desempleo. Es un problema serio. ¿Por qué existe el desempleo? Porque sencillamente ya no hay obra pública. Toda la obra pública es una mentira. Se construyen casas y se dicen que se van a entregar. No se pueden entregar a las casas porque no hay quien las quiera coger. ¿Y por qué no las quieren coger? Porque sencillamente le piden $94 para mensuales para pagar por una casa. Y si usted gana 300, tiene que sacar para la comida a los 4 hijos y todo lo demás. ¿De dónde saca para pagar los $94 de las casas? Así que las 300.000 casas que dice que va a hacer, nadie se las va a coger. Ni siquiera las 100.000 que terminen. No va a tener a quien dárselas. Porque no existe lo que había con Correa. En el tiempo de Correa usted ponía el terrenito y el gobierno le ponía la casa. ¿Y qué ganaba el gobierno con eso? Usted pagaba la luz, usted pagaba el agua, usted pagaba el alcantarillado y entonces los servicios se podían hacer sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado, sistemas de electrificación, sistemas de telefonía, de comunicaciones, porque ya había usuarios. Entonces el éxito era tener los usuarios. Esa era la ganancia del Estado. Pero, ¿qué hemos vivido ahora? Ya, no sabemos. Se, se nos volvemos locos cuando le vemos al fulanito de tal, Serrano, al otro, al de acá, al de allá, que se cambian de bando y luego se tiran puñaladas entre ellos. No, hemos vivido realmente un momento, el primer año ha sido el momento en que, bueno, este gobierno ha logrado por lo menos mantener la paz social. No ha habido paros, no ha habido huelgas. Esa así ha sido su gran conquista hasta el momento. La segunda, para el gobierno, ha sido una gran conquista evitar que Correa regrese para ser candidato, porque sabían que Correa si regresaba ganaba. Entonces han hecho todo lo posible. Y ahora también ha sido una gran conquista poder regalar las tierras a los ricos, la plata suya y mía en la corporación financiera que se presta solo para los ricos ahora, porque para tener usted un crédito en la Corporación Financiera Nacional, tiene que tener ingresos anuales de $100.000. Si no tiene ingresos anuales de $100.000, no han crédito. ¿Quiénes tienen ingresos anuales de aquí de $100.000? Fácil. Los ricos y los narcotraficantes. Nadie más tiene ingresos anuales de El presidente gana $72.000 anuales. Entonces, ¿qué digamos estamos hablando? Lo mismo pasa con todo. Todo se sucede así. La plata suya y mía ahora se la prestan a los ricos. Las posibilidades de becas que antes eran para los muchachos de cualquier parte del país, ahora no. Ahora es para los ricos porque usted tiene que ir al banco, sacar un préstamo.
y con ese préstamo irse. Es decir, primero tiene que además ser admitido en otra universidad y ahora tiene que ir a endeudarse en el banco. Y si no tiene garantes, si su familia no tiene garantías, no tiene bienes, usted no recibe el dinero para irse a estudiar al extranjero. Ese es el país que hemos heredado. Gracias.